Y sí, estamos comentando un poco lo del Espíritu Santo, ¿no? Lo que es la adoración. En el tiempo del rey David, en los Salmos, por ejemplo, podemos ver que el Espíritu Santo venía a los hombres en ese tiempo, venía, hacía la obra específica que era mandada a hacer en ese tiempo y después se iba el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía el hombre no había sido salvado, ¿no? No era todavía, no gustaba lo que nosotros gustamos hoy en día, que no es necesario llamar al Espíritu Santo que venga de algún lugar. El Espíritu Santo habita en el creyente. En ese tiempo el rey David usaba mucho la música para poder meditar y entrar en esa expectativa, ¿cierto? Y en esa expectativa el Espíritu Santo venía sobre su vida, hacía lo que tenía que hacer, la tarea específica que tenía que hacer, como ganar batallas, como momentos en la vida del rey David que estaba pasando momentos de mucha angustia. Por ejemplo, muchas veces hablaba: ¿por qué te abates, oh alma mía? Dentro de mí espera en Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo venía sobre él, traía esa palabra, traía esa ambientación, esa vivencia del cielo sobre su vida para poder seguir adelante en lo que Dios le había comisionado, que era ser rey de Israel, ¿cierto? Y aparte de ser rey de Israel, era una persona que anhelaba que el Espíritu Santo habitara en él, ¿cierto? Aún diciéndole a Dios muchas veces: no quites tu Santo Espíritu, ¿cierto? Hoy en día eso es imposible, que el Espíritu Santo sea quitado de nuestras vidas. Sí. ¿Cierto? Muchos enseñan que el Espíritu Santo tiene que venir, no sé de qué lugar, ¿cierto? El Espíritu Santo habita en el creyente, habita en aquel que confía en las Escrituras, que confía en Dios, habita. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos. Al ser justificados, ¿cierto? En la sangre de Jesucristo, en su palabra, en su verdad, el Espíritu Santo ya no tiene esa posibilidad de irse, ya el Espíritu Santo ya no se puede ir. ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu Santo se convertiría en alguien que alquila un lugar por un tiempo, ¿cierto? Alguien que es un usurpador de un lugar. El Espíritu Santo no puede estar e irse. El Espíritu Santo habita, mora en el creyente, ¿cierto? Hasta que dejamos este cuerpo. Entonces eso es muy importante saberlo. Y no es muy difícil, ¿cierto? Para aquel que lee las Escrituras y verdaderamente tiene una mirada, ¿cierto? De expectativa. Entonces ya el que adora ya no es un adorador en un culto dominical durante 30 minutos, durante 40 minutos. Una hora determinada. Muchos dicen, viste que muchos hablan, dicen, bueno, durante estos 30 minutos vamos a adorar. Sí. ¿Cierto? No, las 24 horas del día. Sí. Dios nos va preparando para que seamos adoradores. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso es estar en el reino. Eso es entrar en el reino. Es difícil para el hombre, pero no imposible para Dios. ¿Cierto? Es así de sencillo. Por eso no le podemos decir: ¿dónde está Espíritu Santo? Te voy a buscar en tal iglesia, te voy a buscar en tal congregación. No, el Espíritu Santo habita en el creyente. Una vez donde vos entregaste tu corazón a Jesucristo, la obra redentora viene sobre tu vida. Entonces Él hace morada en nosotros, Él hace un tabernáculo en nosotros. Y Él habita. Así dice la Biblia, si no la Biblia estaría mintiendo, ¿cierto? Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, todas las viejas cosas pasaron.
Y aquí Son hechas todas nuevas. fueron todas hechas nuevas. ¿Para qué fueron todas hechas nuevas? Para que el Espíritu Santo venga un ratito durante un culto dominical o durante un rezo o una oración y después se va otra vez, ese Espíritu Santo. O No. muchos dicen por el pecado. No, no hay posibilidad que el Espíritu Santo se vaya. ¿El Espíritu Santo se puede apagar en la persona? Sí. Pero tenemos que entender que es apagar el fuego del Espíritu Santo. Pero no es que deja de habitar. Entonces es necesario leer las Escrituras, ¿cierto? No quedarse con lo que otro dice. A veces los cristianos, como como hay un hombre muy sabio que dice, somos como los pichones de pájaro, ¿cierto? Que comemos todo lo que nos dan. Y no hemos aprendido a discernir. Y ese es el gran problema que yo tengo con las religiones. Ese es el gran drama que yo tengo con las religiones católicas, evangélicas, testigos de Jehová, mormones, todos. Pero no con las personas que están ahí. Las personas me merecen todo el respeto, toda la honra. Pero sí no acepto esas mentalidades que hay. Mentalidades aprendidas, enseñadas durante muchas tradiciones, donde dicen y eso es así, eso, y no miran las Escrituras. El Espíritu Santo jamás se puede ir del creyente. Él vino a ser morada. Somos morada de Dios. Donde vos quiera que ande. Templo del Espíritu. Donde vos quiera que ande. Y la persona puede estar hundida en el peor pecado. Pero el Espíritu Santo está ahí. Por eso la palabra dice, no quebrará caña, dice, ¿no? Y no apagará el pabilo que humea. Hasta el último momento Dios va a estar con nosotros. Podemos estar hundidos en el peor pecado, pero el Espíritu Santo se glorifica en el creyente. Y esa es la obra indestructible. Eso es algo que Satanás no lo puede destruir. Es algo que Satanás no puede vencer eso. Por eso es que fue vencido en la cruz del Calvario. Posicionalmente, nuestra posición, como dice, hay un varón que habla, nuestra posición es más que vencedores. La Biblia hebrea dice super vencedores en Cristo. ¿Cierto? Ahora, posesionalmente, nosotros tenemos que aferrarnos a esa posición. ¿Cómo? Haciendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Cierto? Y eso tiene que ser en un ámbito verdaderamente de libertad. Donde no te digan que la salvación se pierde. Es algo imposible perder la salvación. Sí, si nosotros vivimos en pecado, si vivimos si hacemos planes para pecar, hacemos, como dice este varón, hacemos planes, diseñamos pecar, pensamos hacer mal. Claro. Lógicamente que eso nos va a ir llevando, ¿cierto?, a un plano de muerte, una muerte física. Por allá en Corintio, cuando hay un problema ahí con un amigo en Cristo que aparentemente estaba saliendo con su madrastra, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero que al fin su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cierto? Entonces, esa es una parte que nosotros podemos ver ahí ese es uno de los pasajes. Esa es otra cosa también que nos han hecho creer, que la salvación la podemos perder porque no traemos un diezmo, porque no traemos una ofrenda, porque no traemos... ¿Me entendés? No. El corazón del creyente ya es generoso de por sí. Se tiene que brindar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay algo que está trabajando en nuestras vidas. Y es Dios. Y ayudador. Dios siempre nos va a proveer para ayudar. ¿Cierto? A un sector, no, a todo. A toda la gente, a todas las personas. Sin excepción. ¿Cierto? Y en eso uno tiene que aprender también. ¿Cierto?
que un día te salva, que otro día perdés la salvación, que el otro día otra vez te vuelve a salvar. Es una locura, eso es una locura, es algo imposible, ¿cierto? Entonces sos salvo. Uno es salvo. Cuando uno confiesa al Señor, cree al Señor es salvo. No porque hoy no viniste a tal reunión, porque no viniste a tal cosa, ya perdés la salvación, que no, que ese está perdido, que... ¿cierto? Entonces son cositas que nosotros tenemos que ir aprendiendo y mirando en las Escrituras. ¿Cierto? Que hoy Dios te levanta, que mañana Dios te hace caer, que mañana otra vez te volvió a levantar. Dios donde te levantó posicionalmente, por eso posicionalmente en Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Cierto? Ahora es el tiempo que en nuestras vidas el Señor va a poner un anhelo, Dios pone anhelo en nuestras vidas. ¿Cierto? Y por qué no de arrepentirse y volvernos a Él. Pero a Él, no al hombre, no a la enseñanza humana otra vez, a la enseñanza religiosa, ¿cierto? Porque verdaderamente eso es algo que todavía tiene a muchas vidas esclavizadas. No, que Dios me levantó, no, que Dios me salvó y que perdí la salvación y que la recuperé y que el Espíritu Santo se fue y que el Espíritu Santo vino. Algo que no tiene mucho asidero. Es que no tiene asidero de ninguna manera. ¿Cierto? Entonces hay que ver que en este tiempo las cosas son verdaderamente duraderas, son verdaderamente eternas en nuestras vidas. La eternidad vino a habitar en nosotros. La vida eterna. ¿Cómo se puede perder algo eterno? Es imposible. La misma palabra lo dice, eterno. Ni el pecado más grande se puede hacer que la eternidad sea perdida. ¿Cierto? Pero si persistimos en el pecado, si vivimos, lógicamente no hemos sido salvados. ¿Cierto? Pero siempre hay un tiempo para arrepentirnos. Y Dios nos perdona. Y una vez donde nos perdona el Señor, no nos tenemos que seguir condenando. Otra de las cosas. Cuando vos le pedís perdón al Señor, vos no podés permitir que alguien, un sacerdote o estos iluminados que se levantan y vengan y te quieran acusar a través de una prédica, intimidándote, otra vez volviéndote más al lugar de opresión, de aflicción, para después ellos hacer que vos te levantes y otra vez Dios te levante. No, eso no existe. No existe. Entonces, hoy en día tenemos que tener una mirada diferente de las Escrituras. Y eso muchas veces nos va a llevar a estar solos por un tiempo prolongado. ¿Cierto? Pero bueno, esa es una de las partes que uno tiene que estar preparado. Pero sí que uno puede verdaderamente disfrutar del amor de Dios, de la paz de Dios. Paz es una de las cosas, ¿cierto? Paz en nuestras vidas. Eso es muy importante. Y ahí, bueno, donde está la paz en nuestra vida, es verdaderamente un deseo hebreo, ¿no? Entonces, shalom, paz. Era muy, muy importante eso en ese tiempo. Para este tiempo también. Para ese tiempo también se ha instalado la paz en nuestras vidas. Así que, bueno, eso es mensaje que podemos hablar a través de la adoración. Uno no puede ser adorador durante 2 horas en un culto. No existe una vida del creyente en eso. Pueden ser principios, pueden ser los rudimentos, los primeros pasos. Y gracias por esas personas que nos enseñan a adorar, ¿cierto? Que nos guían a ese lugar. En ese lugar hay vida y vida en abundancia. Pero no podemos estar 30 años haciendo las mismas cosas. No podemos estar 15 años haciendo las mismas cosas. No podemos estar 5 años haciendo las mismas. No podemos estar 1 año haciendo las mismas cosas. Entonces tenemos que pensar eso.
¿cierto? Tengo que pensar y desatarnos de toda religiosidad y toda filosofía, ¿cierto? Así que bueno, estos son mis 50 años y bueno, hemos conocido mucha gente que nos dio una gran mano en lo espiritual, gente inolvidable, y ya los vamos a ir a visitar, a estar con ellos, a compartir cosas, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, respeto y honro a las personas que están dentro de una religión, pero odio los rudimentos humanos, odio todo lo que tenga que ver estructuras, jerarquías que hoy en día son usadas para para crear aflicción en la persona, para condenar a la persona, a la gente, ¿cierto? Así que bueno, les mando un gran saludo a todos y una gran bendición para todos aquellos que están dando mensaje, un mensaje que confronte, un mensaje verdaderamente de hacer lo que Dios verdaderamente te mandó a hacer en tu ministerio, ¿cierto? Felicito a esa gente que es valiente, ¿cierto? Y trae principios, fundamentos verdaderamente nuevos que están en la Biblia, que están en la palabra. Pero para eso tenemos que ser libres de las instituciones y de las religiones. Mando un gran saludo y un gran cariño para todos.